El proceso está en manos de la jueza de Quito, Nubia Vera, y se trata de una acción de protección interpuesta en octubre del 2022 que busca echar abajo la designación del Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea. El secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, ha advertido que esta maniobra busca tumbarse al procurador y dijo que esta acción es improcedente, no solo por la incompetencia procesal de la jueza de primer nivel, sino también porque el Consejo de Participación Ciudadana ya agotó el proceso de selección, incluyendo la fase de impugnación ciudadana. Nelson Raúl Rodríguez Durán, un quiteño que da servicios de asesoría jurídica y sin más rastro sobre sus actividades, es quien interpone esta acción de protección con pedido de medida cautelar en contra de la designación del procurador Juan Carlos Larrea. Una designación que en su momento superó los filtros de impugnación y que llegó hasta la posesión como autoridad en el legislativo. Como Procurador General del Estado. Revisado el proceso que se ha postergado desde octubre del año anterior, la audiencia está fijada para este viernes 16 a las 11 de la mañana. En el proceso, Rodríguez aduce que Larrea constaba como uno de los más de 7,000 accionistas minoritarios del Banco de Guayaquil. No obstante, se conoce que Larrea no tiene ya esas acciones y su participación, cuando la tuvo, fue menor a la permitida por ley. De todos modos, el caso será resuelto este viernes cuando se reinstale la audiencia. No se descarta que nuevamente un juez de garantías jurisdiccionales adopte polémicas decisiones. Aquí empezamos. Yacu Pérez y su compañera de fórmula Nori Pinela aceptaron esta mañana su precandidatura presidencial en el Consejo Nacional Electoral. El binomio Fernando Villavicencio y Andrea González también llegó a inscribirse. Sí, efectivamente, durante toda la mañana ha habido gran movimiento aquí en el Consejo Nacional Electoral. El primero en llegar fue Yacu Pérez junto a su compañera de fórmula Nori Pinela. Ellos llegaron hasta aquí para aceptar sus precandidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República e irán auspiciados por la alianza Claro que se puede. Aquí Yacu Pérez aprovechó para dar un corto discurso en el cual señaló que de ganar las elecciones su gobierno será un gobierno de reconciliación pero sin impunidad. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo. Quiero hacer este compromiso ante ustedes, ecuatorianas y ecuatorianos, de que estas manos chuitas, limpiecitas y sobre todo libres, no están atadas a la banca, ni al extractivismo, ni a la corrupción. Con la frente en alto y con el corazón palpitante podemos decir que claro que se puede inaugurar la honestidad en el Ecuador. Para unos será una pesadilla nuestras candidaturas, pero para la mayoría de la gente honesta es de esperanza. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, aprovechó este momento para hacer un llamado a los candidatos y pedirles que terminen de oficializar justamente sus inscripciones. Este proceso se lo puede hacer en línea e incluso aquí se han abierto espacios para que con computadoras y con personal capacitado se ayude a todos los candidatos a terminar su inscripción. Para ello, justamente más tarde llegó el candidato Fernando Villavicencio con su compañera Andrea González. Aquí él una vez más recalcó que pedirá al Consejo Nacional Electoral que autorice a las Fuerzas Armadas para que tengan un papel preponderante durante las elecciones. Dijo hoy que no confía en la autoridad electoral e incluso hizo un llamado a que otros candidatos se sumen a este pedido que dijo fue entregado hoy a la presidenta de la función electoral. Escuchemos sus declaraciones. Cada militar estará autorizado por el Consejo Nacional Electoral a tomar un registro del acta y estas actas llegarán copias al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. De esa forma, en la Junta Electoral A se va a hacer un chequeo exacto y difícilmente podrán hacer fraude. Difícilmente, y si lo intentan tendremos el respaldo documental en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Eso ya se hacía antes, ahora lo vamos a hacer. Es más, yo pido que todos los candidatos a la presidencia de la República se sumen a esta petición para garantizar un proceso electoral transparente.
Para finalizar, nada más les cuento que ya a las 14 horas está previsto que llegue también aquí hasta el Consejo Nacional Electoral el candidato del Movimiento Reto, Javier Herbas, para aceptar su precandidatura a la presidencia de la República junto a su compañera de fórmula. Y en cambio, para mañana a las 10 horas está en agenda que acudan hasta este lugar el binomio del correísmo conformado por Luisa González y Andrés Arauz. Recordemos que únicamente las inscripciones se podrán realizar hasta las 23 horas con 59 minutos de este martes. Y el Consejo Nacional Electoral se encuentra en apuros económicos de cara a las elecciones. El Ministerio de Finanzas aún no entrega la certificación del presupuesto, lo que retarda el proceso electoral. La impresión de papeletas es una de las tareas que no se pueden realizar al no contar con la certificación presupuestaria por el Ministerio de Finanzas. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, señala que esto se debe a que la cartera de Estado se encuentra analizando los rubros en un intento de ahorrar. Porque si bien es cierto, la obligación del Ministerio de Finanzas es controlar el buen uso de los recursos, quienes conocen de desarrollar procesos electorales es el Consejo Nacional Electoral. Fausto Camacho, analista electoral y representante del colectivo Voces por la Democracia, califica el análisis que detalla Pita como una intromisión. Tiene plena autonomía administrativa y financiera. Ellos son los que determinan en qué gastan y en qué no gastan. Asegura que en este proceso electoral anticipado la oportuna acción de finanzas es esencial. Usted no puede convocar los concursos si usted no tiene una partida presupuestaria certificada de que tiene los recursos. La impresión de papeletas es parte del rubro de documentos electorales e integración del paquete electoral, para el que se destinará 15 de los 79 millones de dólares que el Consejo Nacional Electoral estableció como presupuesto total para estos comicios anticipados. Y si bien ya se han aprobado otros rubros, como el que se destinará para la contratación de personal, hay otros que no han recibido el ok de parte de finanzas. Hay un rubro importante como es el voto telemático. Nosotros necesitamos ya la certificación presupuestaria para contratar asistencia externa. El último fin de semana, vía Twitter, el Consejo Nacional Electoral refirió que pese a haber recibido asignaciones parciales de presupuesto para las elecciones 2023, Finanzas no había aprobado la emisión de certificaciones para contratar la impresión de papeletas. Sin embargo, Pita aseguró que desde la cartera de Estado se le ha informado que hoy realizarán la certificación. El ex vicepresidente Jorge Glass recuperó sus derechos políticos, pero recordemos que tiene 2 condenas, también tiene un pedido de formulación de cargos y una indagación previa por peculado, como parte de su historial judicial. La Fiscalía lo ha acusado de haber integrado y liderado redes de corrupción que causaron considerables perjuicios económicos al Estado. Veamos. Compañera. Con la justicia ecuatoriana, Jorge Glass, el segundo al mando en la época del correísmo, figura indiscutible de la revolución ciudadana y rostro vinculado al socialismo del siglo XXI, aún tiene temas pendientes. Pues si bien actualmente se encuentra en libertad condicional tras haber salido de prisión el pasado 28 de noviembre y está a la espera de que se le unifiquen las penas que tiene por los casos Sobornos y Odebrecht. La semana pasada, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó que un tribunal fije fecha y hora para formular cargos en su contra. Ahora por presunta corrupción en la ejecución de obras en Manabí, luego del terremoto del 16 de abril de 2016 que tuvo como epicentro a un cantón de esa provincia. Al mismo tiempo, el Ministerio Público anunció la reapertura de la investigación previa en contra de 14 personas por las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de un campo petrolero, y uno de ellos es Jorge Glass. En ese, el también conocido como caso Singue, que volvió a cero por decisión judicial. Se habla del cometimiento del delito de peculado. Entre las sentencias que cumple Glass está una de 8 años de cárcel por cohecho. Ese es el caso Sobornos, en el que también fue condenado el expresidente Rafael Correa, ya que a los 12 los acusó de integrar una red de corrupción que entre 2012 y 2016 recibió aportes indebidos en el Palacio Presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político Alianza País, que para entonces era el partido de gobierno. Esto a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas la brasilera Odebrecht. La otra sentencia es de 6 años por asociación ilícita, precisamente en el capítulo de Ecuador de
del escándalo de corrupción en que se involucró a la constructora, que entre 2007 y 2016 pagó 33 millones y medio de dólares a funcionarios a manera de coimas para beneficiarse de contratos. Fue para pagar esas dos condenas que Jorge Glass pasó cerca de 5 años encarcelado, desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2022. En ese lapso gozó de un corto periodo de libertad de 40 días entre abril y mayo del año pasado, cuando estuvo en vigencia otra medida cautelar que causó gran polémica al ordenar su inmediata liberación. Fue por disposición del entonces juez de Manglar Alto, Diego Moscoso, quien le otorgó un habeas corpus por sus supuestos graves problemas de salud, que después le fue negado. Además de haber sido vicepresidente durante la década en la que gobernó Correa, Glass también lo fue durante el mandato de su sucesor, Lenín Moreno, aunque durante unos pocos meses, pues fue entonces cuando aparecieron las primeras investigaciones por corrupción que lo involucran. Un ciudadano presentó una acción de protección en contra del Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea. En ella pide que se suspenda su designación en el cargo. El secretario jurídico de la presidencia reaccionó. Dijo que se trata de un abuso en contra del orden democrático. Un presunto conflicto de intereses, argumenta el ciudadano Nelson Raúl Rodríguez Durán, en la acción de protección que presentó en contra del Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, cuya intención es que se suspenda la designación del funcionario en ese cargo. El recurso fue presentado en la Unidad Familiar Mariscal Sucre en Quito y está en manos de la jueza Nubia Vera, hecho que se conoció tras esta publicación que hizo el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, en su cuenta de Twitter. Ojo, pretenden remover a las autoridades de control legítimamente designadas a cualquier costo. Se ha presentado una acción de protección en contra del Procurador General del Estado que es absolutamente ilegal. Esta acción es improcedente no solo por la incompetencia procesal de la jueza de primer nivel, sino también porque el CPCCS ya agotó el proceso de selección, incluyendo la fase de impugnación ciudadana. Rechazamos cualquier abuso en contra del orden democrático. Según el ciudadano denunciante, el procurador tendría un conflicto de intereses. Relata en el escrito que Larrea habría sido accionista de un banco en Ecuador y que aunque se habría desprendido de ellas, la infracción ya se habría cometido. Sin embargo, el Código Monetario en su artículo 7 aclara que estaría impedido de ejercer el cargo si dichas acciones serían del 1% o mayor, pero en el caso del procurador, el porcentaje que le pertenecía era menor. Para el penalista Stalin Raza, este es un ejemplo más del mal uso de los recursos como la acción de protección, que en los últimos meses han sido interpuestos con el fin de sacar o mantener a personas en sus cargos. Todo esto significa romper un principio republicano de equilibrio de poderes. Y para eso no está diseñada la acción de protección. Están desnaturalizando las acciones de protección, especialmente aquellos funcionarios que son de libre nombramiento y especialmente aquellos funcionarios que son designados mediante procesos de concursos para ejercer las primeras autoridades de las funciones del Estado. Juan Carlos Larrea fue designado como Procurador General del Estado por el Consejo de Participación Ciudadana en octubre de 2022, de una terna enviada por el presidente y posesionado en noviembre de ese mismo año. Que hay crisis en la función judicial ya no es un secreto. Vocales y jueces involucrados en supuestas tramas de corrupción, dudosas sentencias y abogados reclamando por mejoras al sistema son tan solo una parte de los cuestionamientos que despiertan preocupación en un sector que se reconoce desprestigiado. Los llamados a control disciplinario de los funcionarios judiciales son ahora noticia y están en la mira de Fiscalía tras la difusión de un audio que revela el oscuro manejo de la justicia en el país. Desde el Colegio de Abogados de Pichincha, su presidente Paulo Cañas reconoce que hay una crisis. Sí, lamentablemente el sistema judicial está caótico. Ha llamado muchísimo la atención estos audios, pero obviamente esto está en investigación, está en instrucción fiscal. Ya nos dirán después, a posterior, cuáles han sido los resultados de ellos y qué es lo que arroja. Pero sí llama muchísimo la atención. Para el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, la exposición del audio y la incipiente respuesta de los procesados solo aclara que el tráfico de influencias está presente y al más alto nivel. Se habla de reparto de notarías, de judicaturas, de manipulación en la Corte Nacional de Justicia y el presunto tráfico de influencias. Lo cierto es que la judicatura no es la única instancia salpicada por el escándalo. Hay jueces cuestionados por polémicas decisiones y profesionales involucrados por supuesto abuso del derecho en sus peticiones. En una palabra, desprestigio.
pero este es ya parte del sistema. Sí, lamentablemente el sistema judicial, la profesión se ha venido abajo. Hemos coordinado reuniones con varias instituciones del sistema judicial con el fin de que poner como prioridad el cambio que queremos hacer. Además, el titular de la Corte Nacional identifica una clara manipulación de la justicia y la intención de generar miedo en los juzgadores. Y es que el vocal Juan José Morillo, en esa reunión con los jueces de Pichincha, advierte que exfuncionarios públicos sentenciados por Saquicela no le perdonan. Se le escucha decir a un vocal que a mí no se me perdona por parte de este sector político por haber dado la condena. Entonces, lo único que queda en clara evidencia es la actuación de manipulación de la justicia. Se sugiere entonces una urgente depuración de la función judicial. El gremio de abogados le apuesta a las reformas legales, que no se criminalice la profesión y una agresiva capacitación para los profesionales para cambiarle la cara a un sector indispensable en cualquier sociedad. De semana se oficializó la inscripción de las candidaturas presidenciales de Otto Sonnenholzner y también de Fernando Villavicencio. Ambos acudieron con sus compañeras de fórmula a la sede matriz del CNE para aceptar sus postulaciones, esto como parte del proceso de inscripción. La inscripción de dos nuevos binomios presidenciales se formalizó este fin de semana en la sede matriz del Consejo Nacional Electoral. El ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, firmó el formulario en el que acepta su postulación, trámite que debe cumplirse personalmente como parte del proceso de inscripción del binomio. Su compañera de fórmula es la cuencana Erika Paredes. Hacerles a todos la invitación a entender que no es momento para priorizar objetivos de partido, posiciones personales, deseos individuales. Es momento de unir esfuerzos en función del bienestar colectivo. Independientemente de los objetivos que tenían en sus partidos, creo que es momento de llamar nuevamente a la unidad. Ese binomio cuenta con el auspicio de la alianza denominada Actuemos, que está conformada por las organizaciones políticas Suma y Avanza. No consta el partido Izquierda Democrática, que por las disputas internas entre sus dirigentes no ha oficializado el apoyo anunciado inicialmente a la candidatura de Sonnenholzner. Está abierto todavía el espacio para que se sumen otras organizaciones políticas. Efectivamente agradecemos a la Izquierda Democrática su interés en ser parte de esta alianza. La alianza Actuemos no le ha cerrado la puerta a nadie y la Izquierda Democrática está a tiempo todavía para concluir ciertos temas internos. El binomio conformado por Fernando Villavicencio y Andrea González también estuvo en el CNE para aceptar la inscripción de su candidatura presidencial bajo el auspicio del movimiento Construye. En ese marco, el exasambleísta dijo que presentará una propuesta para que las Fuerzas Armadas tengan una mayor participación en el control electoral durante las votaciones. Este candidato con Andrea González les vamos a derrotar a toda la delincuencia organizada. Estoy pidiendo en las próximas horas, presentando un documento y una propuesta para que sean las Fuerzas Armadas las que participen en el control electoral. El militar que está en cada recinto electoral tomará un registro de las actas y remitirá y llevará esas actas. Aquí no nos van a hacer fraude.